Paso todo el día pensando en vos. Comenzamos el segundo bloque de Que se escuche y seguimos también atendiendo con situaciones de escuelas y de jardines. En este caso nos vamos a ir a Las Ovejas. En realidad fueron ya en la semana, fueron Pablo, Fabiola y Bursi, estuvieron en Las Ovejas. Y esta es una nota que tiene que ver con el Jardín 54 que está sin clases hace más de una semana. Compartimos la nota. Somos el Jardín de Infantes Rural número 54 de la localidad de Las Ovejas. Nuestro jardín tiene una matrícula de 72 infancias, tenemos 4 secciones, 2 a la mañana y 2 a la tarde. Un cuerpo docente de 12 personas y 4 auxiliares. Desde el lunes 7 de noviembre, los compañeros auxiliares arrancan con una medida de fuerza, un kit de colaboración. Por eso nosotros estamos trabajando en nuestro lugar de trabajo, pero no estamos teniendo clases, porque no están garantizadas las condiciones higiénicas y de refrigerio. Ya hoy es el 8º día en este marco de fin de año, de cierre, y lo que ellos están pidiendo es la creación de 2 cargos de auxiliares. Hace 13 años que somos una institución propia, hace 5 años que habitamos este edificio y siempre nos manejamos con 4 auxiliares. De acuerdo a la disposición 1813 que reglamenta justamente los parámetros de designación de auxiliares, nosotros estamos dentro del marco que corresponde, porque el nivel inicial de 1 a 5 secciones son las salas, tienen que haber 2 auxiliares por turno. Nosotros tenemos 2 secciones a la mañana, 2 a la tarde y tenemos 2 auxiliares por turno. Nosotros estamos acá autoconvocados, las familias de las infancias del Jardín 54, acá en la Expoepea, pidiendo a la comunidad también que nos acompañe en el pedido de la pronta solución del conflicto que está trabando las clases y el cierre, peligrando el cierre del jardín, de este ciclo. Y lo único que pedimos es eso, que se cumpla y que se garantice el derecho de nuestros hijos e hijas a que terminen bien el ciclo en el jardín, que en este momento tienen que estar en el jardín. Estamos trabados también con el tema de la articulación, que tendrían que tener la salita de 5 con la escuela primaria. Así que estamos pidiendo básicamente eso, solamente que pedirle a quienes tengan que intervenir urgente para solucionar este conflicto y que nuestros hijos e hijas es lo que estamos pidiendo, ¿no? El derecho que ellos tienen en la educación, digamos. Nosotros hemos realizado desde la dirección todas las gestiones que nos han solicitado para poder tratar de resolver esta situación que tiene que resolverla justamente el Ejecutivo y las autoridades del Consejo Provincial de Educación. Lo que tienen que hacer ellos es expedirse. Si van a crear los cargos o no los van a crear, según normativa y funcionamiento de la institución, no son necesarios, pero si ellos los piden, quien tiene que dar la respuesta es el Ejecutivo. Para nosotros es súper importante el jardín, principalmente por las cuestiones pedagógicas, y aparte, bueno, sabemos que es un jardín que son muy amorosos con nuestros hijos e hijas, muy preparados con las actividades, siempre presentes, siempre haciéndonos parte. Entonces pedimos porque haya una pronta solución y, bueno, principalmente esto, ¿no? Quienes egresan del jardín está peligrando esa articulación con primer grado, que creemos súper importante, y más después de la pandemia que hemos sufrido, digamos, que hemos vivido, creemos que es súper importante que ellos estén en el jardín. El Jardín de Infantes 54 es el único jardín de la localidad. Nosotros tenemos las 3 edades, así es que los damnificados son las infancias, porque, como te decía, en esta época de cierres nosotros estábamos planificando cómo nos vamos a despedir y no podemos hacerlo porque no tenemos la posibilidad de estar en presencialidad con ellos y ellas, y además no tenemos ninguna respuesta. Sí sabemos que se está trabajando en el tema, pero necesitamos que esto se solucione porque estamos a fin de año y queremos tener un cierre, el cierre que esas infancias se merecen.
Bueno, ahí compartíamos el Jardín 54 de las Ovejas, otra institución que está sin clases y bueno, también la mirada de las familias, la importancia de este jardín. Bueno, y vamos a volver a la Escuela 357 de Pampa del Malleo, de la que hablamos hace un ratito, que está hace más de 80 días, 86 días, nos decía. Días. Bueno, 84 días que está sin clase. Vamos a hablar con Estela Villalobos, que es su directora. ¿Cómo estás, Estela? Virginia, Esteban, te saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Esteban y Virginia. La señal no está muy buena, espero que podamos hacer una buena conexión. Sí, ahí te escuchamos bien. Agradecer la preocupación para establecer esta comunicación y el interés para que haya difusión de lo que se está viviendo, una situación de emergencia en la Escuela 357 de Pampa del Malleo. Bueno, Estela, antes que nada, contanos cómo es tu escuela, cómo es la escuela, cómo trabaja en la interculturalidad, cuántos estudiantes concurren habitualmente, cómo funciona. La escuela en la que estoy es una escuela que tiene una propuesta educativa que supera el plano de lo escolar como el resto de la escuela. Es una propuesta cultural para toda la sociedad. Se trabaja muchísimo en la profundización del acervo cultural. Es una experiencia novedosa, podría ser, y única en la provincia. Es una escuela que tiene un centro de complementación educativa intercultural que es contiguo y articulado a la escuela. Esta experiencia es única, entonces los edificios son grandes y más allá de los alumnos, que tienen una matrícula de 30 de la comunidad, también se hace un intercambio con el resto de las escuelas de la provincia de Neuquén para trabajar conocimientos relacionados también con la cultura, con el idioma. Se da una experiencia de una convivencia intercultural, y de vivencias, de actividades ancestrales y de cosmovisión mapuche. Es realmente superadora. Y bueno, 84 días sin clases es un montón. ¿Cómo atraviesan esto también desde el vínculo pedagógico con los chicos, con las chicas? Sí, nosotros llevamos en el ciclo pasado 120 días que no estuvimos en la escuela porque no estaba en condiciones. Los reguladores de todos los edificios fueron sacados por problemas de gas, y este año iniciamos también en la escuela ya ya estaba arreglado todo el tema del gas, pero faltaba después la carga de los Zeppelin. Eso llevó un mes. Después el sistema eléctrico no estaba en condiciones en toda la escuela para los alumnos ni para los docentes, entonces también quedó inhabilitado. Se cae el cielo raso, y bueno, sumado Bueno, ahí te perdimos, me Estela, parece. sí, estaba difícil la comunicación con Estela Villalobos, directora de la Escuela 357 de Pampa del Malleo. Me parece ahí te habíamos perdido. Pero que no se puede concretar, primero porque hay una parte del edificio que antes ya no estaba habilitado, y ahora porque bueno, la escuela en su totalidad no está habilitada para iniciar ni para continuar con trayectorias totalmente interrumpidas. Pasó un momento de pandemias que sabemos cómo estuvo, y bueno, el ciclo pasado con esto que comenté recién, y ahora iniciando de esta manera. Entonces, lo que podemos pensar sobre justicia educativa y cómo se combate la desigualdad social y la defensa de las poblaciones vulnerables en la provincia de Neuquén está demostrando que no se está. Hablamos hace un ratito con Viviana Dibona, que es la secretaria general de Junín, y nos contaba sobre... Para justamente revertir esa situación. Entonces la garantía social para esa transformación no está dada. Bueno, tenemos algunos inconvenientes. Estela, ¿estás ahí? Porque hay momentos que se te pierde y volvés a aparecer desde la nada. Te perdimos toda la última parte que hablabas de esta situación de la escuela. Te quería consultar y contarte que hablamos hace un ratito con Viviana Dibona, que es la secretaria general de ATEN en Junín, y nos contaba sobre tu preocupación de tener que estar
enfocada en cuestiones que nada deberían tener con ser la directora de una escuela. ¿Cómo estás sobrellevando vos también toda esta situación? Bueno, esta situación es totalmente en soledad, porque, digamos, no hay un interés en esto que hablaba hace un ratito, de esta justicia educativa, de cómo combatirla. Esto se combate con todo un sistema educativo donde se planifique y se transforme, pero esto no sucede. Estela. Sí. Creo que se corta. Ay, sí, ahí no se había sucede cortado. y las poblaciones, en este caso de las comunidades, siguen siendo tan vulnerables como en otros momentos. Claro. La última que te hago, porque estamos con interrupciones. Contanos bien, entonces ahora, ¿cuál es el próximo paso, el próximo plazo que les dieron para que arranquen las clases? No, creo que la perdimos a Estela. Bueno. Ahí está por ahí, pero me parece Aparece y desaparece. Bueno, estamos hablando con Estela Villalobos, que es la directora de la Escuela 357 de Pampa del Malleo, que está hace 84 días sin clases y estaba, profundizando un poco esta situación que nos contaba Viviana Diego hace un ratito. Sí, después del año pasado que estuvo 120 días sin clases. Así que con una promesa, nos contaba también Viviana del tema de los plazos, con esta promesa que hizo en octubre el propio ministro de Educación, la propia presidenta del Consejo, que ya no se cumplieron los plazos que les habían dicho, así que una enorme preocupación por la falta de clases y la falta de solución a todos los inconvenientes que tiene ahí la Escuela 357. Pero no podemos retomar el contacto con Estela. Bueno, le agradecemos a Estela y vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir al 5º Congreso Provincial de Educación, que ocurrió hace algunas semanas aquí en Neuquén. Vamos a compartir una nota, Vir, si te parece, con Alejandro Bañicos, que es director de cine. Fue director, por ejemplo, de Escuela Trashumante, una película que se vio acá en el Cine Teatro Español, que la trajo Aten en su momento. Y un Alejandro Bañicos que ya vino en varias oportunidades y con quien pudimos hablar varias veces también. Compartimos esta nota. A buscar una nube blanca y con un pedacito de cielo formaré la bandera de mi paz. Sopla, sopla, la una experiencia siempre interesante, sobre todo presentarla acá en Neuquén. Escuela Trashumante fue filmada acá en Neuquén, fue pensada para los docentes, así que nada, después de algunos años volver a presentarla aquí en Neuquén, siempre es un gusto, sobre todo por lo que despierta en la gente, en los docentes, para poder pensarla, reflexionar, así que la verdad que salió todo muy bien. La nueva peli se llama Abandono de Cargo, cuenta una historia terrible de un docente desaparecido en Lobos, la provincia de Buenos Aires, en 1976. En octubre de 1976 un grupo lo secuestra y al día de hoy desaparece. Lo que en principio parece una historia más, de desapariciones, terrible, pero historia más, empieza a ser un poquito más compleja cuando se comienza a investigar un poquito más y uno se da cuenta que en realidad el Pato Lacoste, profe de castellano, desaparece porque fue denunciado por padres y madres de la Escuela Nacional de Lobos por sus formas de enseñar. Entonces ahí aparece la cuestión, cuando uno habla de dictadura cívico-militar, lo cívico aparece en mayúsculas. El título tiene que ver con que los docentes que habían sido objeto de desapariciones, lo mismo pasaba con los alumnos, seguían tomándole lista a los alumnos, ¿no? Luego de que hayan sido desaparecidos y terminaban apareciendo como ausentes. En el caso de los docentes, la leyenda que aparecía era abandono de cargo. Estos docentes no habían abandonado absolutamente nada, sino que habían desaparecido. Así que también la película repone un poco esa historia de hace algunos años atrás, que está bueno volver a repensarla ahora. Y en marzo, abril va a haber un estreno comercial y después va a estar en el lugar que yo siempre quiero que esté, así como yo siempre Escuela Trashumante la pensé para estos encuentros, como este congreso que hace Aten y como también estuvo recorriendo Neuquén con Aten hace algunos años. Abandono de Cargo la pienso en el mismo lugar. Me parece que los profesorados es el lugar donde tiene que estar la película. Así que luego de su paso por el cine, la idea va a ser que recorra, el país y en los profesorados del país.
Bueno, ahí veíamos a Alejandro Manienkos que nos habla de la nueva película también, que está, bueno, que todavía no la vimos acá, que es Abandono de Cargo, pero lo que contó realmente muy interesante. Sí. Y otra nota que nos quedó y que es muy interesante es con Rodolfo Rosengart, es profesor de Educación Física, también estuvo en el Congreso de Educación. Bueno, nos contó un poco sobre su participación en el Congreso, pero bueno, también sobre la reflexión de la profesión justamente de Educación Física, de las y los profesores de Educación Física, con un análisis realmente muy profundo y muy interesante. Así que compartimos la nota. Venía invitado acá por los compañeros, preocupados por la formación de profesores de educación física en términos generales. Querían que tuviéramos un espacio de taller para discutir justamente la formación. Ahora, ¿por qué la preocupación? Porque ya en el congreso anterior habían estado elaborando, bueno, cuáles son los problemas que tienen que ver con la práctica escolar en la educación física. Y encontraron como varios problemas. Algunas dicotomías entre los discursos y las prácticas, ciertas resistencias para la integración de cuestiones de género, para la aceptación de lo que es la educación sexual integral, cierto lugar conflictivo del deporte en la escuela, ¿no? La dificultad para encarar clases donde no se discriminen varones y mujeres. Digamos, una serie de problemas que de alguna manera todos remiten a cómo los profes han sido formados. Entonces se intentó problematizar centralmente la formación en relación con esos problemas que son los que de alguna manera emergieron en la discusión anterior. Pero bueno, como yo tengo una experiencia, un conocimiento con los compañeros, digo, bueno, vamos a trabajar a partir de esto, de pensar cuáles son los elementos de la formación que de alguna manera conspiran o ratifican, digamos, es decir, ratifican lo tradicional y las dificultades o promueven la posibilidad de cambiar algo de esto. Y sobre estos ejes, de alguna manera, fuimos trabajando en el taller hoy a la mañana. La verdad que me encontré con gente de distintas edades, particularmente mucha gente joven, con muchas inquietudes, visibilizando, compartiendo, digamos, las inquietudes, con muchos aportes en la discusión, con mucha voluntad de abrirse a estos temas, profundizándolos, incluyéndose en la discusión, porque de alguna manera, digamos, generar una propuesta crítica, una propuesta de revisión, implica siempre incluirse uno, ¿no? Porque si no, no es crítica, es decir, es quejosa. O sea, uno puede criticar el contexto y las cosas que pasan y uno puede tener razón. Pero en la medida que uno mismo no se involucra como parte del problema, si bueno, ¿qué hice yo para que esto sea así? ¿O qué no hice? ¿O qué debería hacer, digamos? Las cosas no cambian, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese fue el tono de la conversación. Y la verdad que fue muy bueno, muy constructivo, los debates fueron muy interesantes y queda para profundizar, ¿no? Porque fue un rato de conversación y bueno, se entregaron algunos materiales de lectura y después, bueno, el compromiso de la gente de hacer algo con esto en sus lugares de trabajo y quizá volver a encontrarnos y ver, bueno, cómo vamos con todo esto. A mí me parece que la potencia de este tipo de eventos, digamos, marca una manera de entender el trabajo de un gremio que me parece a mí sumamente interesante y realmente muy potente para generar, digamos, un consenso con la sociedad acerca de la educación, de la tarea del educador, del trabajador de la educación, no como una cosa aislada y que, digamos, egoísta, en el sentido de que se plantea la reivindicación del trabajador de la educación como un problema que tienen que resolver entre todos y resolvernos a nosotros, sino que el trabajador de educación forma parte de un complejo social en el cual la educación está en la trama de la vida misma y que la gente merece una buena educación, merece participar en procesos educativos, en prácticas educativas que estén a la altura de las necesidades sociales, sabiendo que la educación no es neutral, que la educación juega también para el desarrollo de posibilidades sociales de mejoramiento, de la convivencia, de la vida misma, o al revés, traba y solo se ocupa de dejar que la gente repita esquemas sociales, obedezca normas, reproduzca patrones tradicionales. Entonces, bueno,
En el área de educación física es particularmente interesante estos planteos desafiantes de modificar tradiciones, porque no es fácil, porque tenemos una tradición en general que tiene que ver con el cuerpo, está muy atado a la disciplina, al orden, a la obediencia, y poco al disfrute, al goce, al aprender, al conocimiento. Entonces, bueno, en educación física tenemos mucho trabajo para hacer los profes, en ese sentido, de mejorar nuestra posición en la sociedad, en la tarea educativa, y creo que la convocatoria del gremio en ese sentido es potente y nos ayuda a generar este espacio de conciencia para revisar. Bueno, Rodolfo Rosengart, sobre educación física y un poco también lo que se trabajó en el Congreso. Bueno, nos pasamos un minutito, Sí. Terminamos nuestro programa de hoy, nos encontramos el jueves próximo a partir de las 9 en que se escucha el programa TEN como siempre. Muchas gracias, hasta luego. Chau.